Bien, hermano, vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo especial y te pido de todo corazón que bendigas al ministerio de las Lidias con su trabajo permanente, Señor, y también por los hermanos que vamos a predicar el Evangelio el próximo sábado. Y, Señor, y bendice a mi hermano Jan, que lo necesitamos en la iglesia, también que lo precisamos, que se recupere prontamente. Damos muchas gracias por el hijo de Miguelito y Tere también, que vino, la niña. Y gracias, Señor, por cada acontecimiento y evento que aparece en la iglesia. Y te pido pues que bendigas este mensaje de todo corazón en el nombre de Cristo. Amén. Bien, llegamos al último capítulo, a la última porción de esta epístola a los Efesios, y el tema se titula Vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. Hermanos, somos soldados en una guerra sin cuartel. Es una guerra donde Satanás siempre va a querer obstaculizar el avance de la obra, y también, sobre todo, poner fuera de combate a los soldados que están en el frente de batalla, en la línea de batalla. Y entre más efectivo es un soldado, tanto más serán los salvajes ataques del enemigo. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Sacarnos fuera de circulación, quiere hacer que quedemos heridos en la batalla y no podamos retornar a la lucha. El diablo nunca va a malgastar municiones en un soldado que está pasivo o simplemente acuartelado, sino con los soldados que están en la línea de fuego. Y por eso, si estamos en una guerra, ¿qué tenemos que estar haciendo? Que tenemos que estar siempre, ¿qué? Bien armados. ¿Armados con qué? ¿Con armaduras humanas? No. Con toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. O sea que tenemos un doble vestido, tenemos el vestido nuevo que nos hace a la imagen de Cristo, y por encima del vestido nuevo está la vestidura de soldado. Un soldado en un frente de batalla. Es inevitable la lucha que es frontal contra el enemigo. Hermanos, mire, yo me crié en un hogar y en un pueblo, y aún en el barrio de mi pueblo, muy pacífico, muy cortés, amable la gente. Básicamente yo no peleé, quizá peleé una vez en primaria, un muchacho ahí que me retó a pelear, que yo no entendí por qué, pero yo no sé, yo saqué una derecha ahí, el tipo cayó y se acabó la pelea porque vino la maestra, porque ustedes saben cómo era el asunto en la escuela, que escupe primero, ¿quién? Que es como si fueran dos gallos a pelear, ¿no? Esa fue la única pelea que tuve en primaria, pero cuando estuve en la selección de basquetbol infantil, en los primeros juegos infantiles de basquetbol, yo fui el único representante de mi pueblo y los otros eran de otra ciudad, de otras dos ciudades, y nunca pensé que había que pelear tanto. Tuve que pelear varias veces, yo no venía en ese ambiente de pelea. Y eso de estar peleando, yo no sé, yo a veces no entiendo. Papito me habló que tuvo 300 peleas y el ambiente ese de estar fajado con peleando por cosas, no era mi ambiente. Yo no me crié en ese ambiente, vine a aprender a tirar, fue aquí en esta capital, aquí cuando estaba yo en la infantil. Y lo que quiero decir con esto es que uno puede venir, el Señor nos llama a ser pacíficos, a ser pacificadores, a ser amantes de la paz, que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, pero tenemos que estar en la pelea, hermano. Inevitablemente hay una lucha, un combate diario, y el último capítulo, la última porción, es la lucha directa contra Satanás. Y si es contra Satanás, tenemos que estar armados, ¿qué? Con toda la armadura de Dios. Como dice el dicho español, ante maestro de espada, aprendí de pistola. ¿Verdad? Porque ya, para que así digo, bueno, si tú vienes con espada, yo vengo con pistola.
Así mismo contra Satanás. Yo no puedo vencerlo en mi fuerza. Yo tengo que vencerlo con las armaduras de Dios. Y esto no es para crear un morbo en torno a la guerra espiritual, donde el diablo está debajo de las piedras y está en todos lados, porque ha habido una deformación sobre la guerra espiritual que prácticamente se agiganta a Satanás y se achica a Cristo. Ya una vez estoy con la armadura del soldado, soy invulnerable a los ataques del enemigo. Estoy invulnerable a los ataques del enemigo. Entonces vamos a ver en primer lugar que por qué hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Porque el combate es contra los batallones de maldad. Y veamos los primeros versículos del 10 a 3. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Es la única forma. La palabra acechanza significa engaño. Es engañar a una persona para hacerle daño. Quiere decir que el arma preferida de Satanás será la mentira, el engaño, la trampa, el fraude, el poner una red oculta. La única forma de poder no caer en las acechanzas del diablo y mantenerme firme en el combate contra él es vestido de toda la armadura de Dios. Perdón, no, me faltó leer el verso 10. Por lo demás, hermanos, dice el verso 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, tenemos un combate contra el segundo reino más poderoso, que es el reino de la oscuridad, de las tinieblas, y por tanto yo debo fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. La única forma de fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza es vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Y dice toda la armadura de Dios. Es decir, que no podemos ir a la batalla faltándonos unas piezas de la armadura. Tiene que estar toda la armadura de Dios. Ahora vamos a ver más adelante las partes de esa armadura. ¿Y por qué tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios? El verso 12 da la respuesta: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra fulanito, un vecino siempre problemático, o con un compañero de trabajo de esos difíciles. No. No es contra fulanito y contra menganito, sino lucha contra sangre. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está diciendo el apóstol: vístete de toda la armadura, porque la lucha es contra batallones de maldad muy bien organizados. Si uno lee con calma esto, dice principados, dice potestades, dice gobernadores, dice huestes espirituales de maldad. ¿Qué implica todo esto? Un organigrama, una organización, una estructura bien definida. El diablo está rondando y manda a sus agentes secretos y sus maldades directas, y es bien organizado. Y como mi lucha no es contra hombre, yo tengo que estar como vestido de toda la armadura de Dios. Es decir, revestido de la fortaleza y del poder del Señor. Porque no puedo enfrentar el día a día sin estar revestido del poder. Por encima del hombre nuevo, del vestido del hombre nuevo, está también el vestido de la armadura del soldado. El versículo 13 dice, por tanto. Y ese por tanto significa que si la lucha es contra una fuerza tan bien organizada, tomad, ¿qué? Toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, que si no tenemos la armadura, no podemos resistir el día malo. ¿Cuál es el día malo?
El día malo, usted no se ha dado cuenta que los ataques vienen por oleadas. No se había dado cuenta que los ataques vienen como en racimos, no vienen sueltos. Son ataques contundentes. Satanás te da en donde más te duele, te debilita, te desalienta, te frustra, te decaes. Y por eso que tengo que revestirme, porque el día malo es un día por oleadas. Son oleadas de ataques. Y si Dios me fortalece, eso por donde Él me ataca, lo que pasa con el Espíritu Santo es que va fortaleciéndome a medida que Él ataca, y a la vez, ¿qué ganamos? Que somos mejores combatientes para la lucha. Inevitablemente tenemos que aprender a enfrentar al enemigo. Pero Dios, pues dice la Biblia que y habiendo acabado todo, o sea, que habiendo acabado ese día malo, estamos como firmes. Firmes, es decir, no fuimos derribados. Y es posible, dice el apóstol Pablo, que seamos derribados, pero no destruidos. Y 7 veces el justo caerá, y 7 veces Dios lo levantará. Y el Señor sabe que como estamos combatiendo con una fuerza poderosísima, Él nos da una armadura impenetrable. ¿Ustedes se acuerdan cuando David enfrentó a Goliat? Goliat era físicamente mayor que David, estaba totalmente invulnerable con una armadura, y esa piedra entró por el único lugar débil de Goliat. Esa piedra fue dirigida por el Señor. El rey Saúl quiso que David se pusiera las armaduras, pero ustedes saben que David era un hombre altísimo, y David caminaba como una campesina que le pusieron tacones nuevos, y no caminaba bien, se movía con torpeza. Él dice, no, yo no puedo cargar esto. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que no podemos revestirnos de fuerza humana, capacidad o talento. No descansemos en nuestra facilidad, en nuestra viveza, en nuestra autoconfianza. El mundo predica que uno debe tener autoimagen y autoconfianza y autoestima, de que uno debe estimarse a sí mismo, que uno debe buscar su propio potencial. Pero yo como cristiano sé que en mí hay una debilidad muy grande y que yo no tengo la capacidad para enfrentar los ataques del enemigo. Y yo debo estar revestido de toda la armadura de Dios para poder soportar esas circunstancias adversas que vamos a vivir todos. Todos vamos a vivir circunstancias adversas. Hay unos hermanos que se creen que son los campeones del sufrimiento. Hay alguien contra, yo soy el Atlas griego llevando el peso ese de las cargas de la vida. Y estamos ahí pensando, oye, qué cosa, ojalá que pudieran, estas cruces no están bien equilibradas. Cada uno debe, yo veo que la cruz mía de hierro, hay otros que llevan una cruz de fuam, esa es una cruz que de pluma, de pájaro. Esto no está bien repartido. Falso. Falso. Si Dios te permitió llevar esa cruz es porque la puedes llevar, ¿verdad? Porque no hay ninguna prueba, nadie podrá ser tentado más allá de lo que podemos resistir, porque con la misma tentación vendrá la salida para que podamos soportar. ¿Sí o no? Y por tanto, el Señor nos va capacitando en el combate. No existe un cristianismo de monasterio. Usted sabe que el monasterio fue una influencia en la Edad Media y hasta mucho tiempo ahora, en el siglo XX, ya no se ve en monasterio mucho. Pero ¿cuál era el concepto del monasterio? Bueno, para vivir una vida pura y lejos del pecado y de la mundanalidad, vamos a encerrarnos. Nos encerramos aquí. Recitamos plegarias y hacemos penitencia y nos vamos a pecar. Pero mentira, bien maldades grandes ocurrieron allá adentro. Porque la carne no se vence con la carne. La carne se vence con el poder de la armadura en nosotros. Y nosotros con la armadura de Dios podemos ser como el cisne, atravesando el lago sin ensuciarnos en plumaje. Podemos enfrentar todo lo que pudiera pasar. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
Tú estás conmigo, Señor, porque no soy yo, sino la armadura que me reviste a mí. Es el Señor mismo el que me protege para combatir las batallas del enemigo. Y las vamos a enfrentar. Así como yo nunca creí que tenía que pelear, así mismo yo sé que yo he peleado y muchas batallas ya. Y de todas me libró el Señor. Y me seguirá librando. Y cambiará la estrategia del enemigo. Y buscará algún tipo flaco, algún tipo de una flaqueza. Pero atacándome, fortaleciéndome. Atacándome, fortaleciéndome. Porque después de todo, en la lucha es que se ven los soldados, ¿verdad? Un soldado que está haciendo ejercicio y no sale del cuartel. No, el Señor sabe que tenemos que enfrentar la lucha y la batalla. Pero Él dice que si se ponen mi armadura, ¿estarán qué? Firmes. Y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Firmes. O sea que pasó el humo de la batalla. El humo pasó, oye, ¿qué resulta? Firmes, estoy firme, porque Satanás no puede penetrar la armadura de Dios. Porque ante maestro de espada, aprendí de pistola. Aquí nos vamos, ¿quién es el que tiene más poder que quién? Porque no soy yo, sino Cristo en mí. Y él no puede, porque donde está un creyente apertrechado en la trinchera del Señor, Satanás no puede hacer nada. Por eso que él tiene que usar la artimaña, tiene que usar la acechanza. Y ya dijimos que era acechanza, engaño. Pero ¿cómo yo voy a comerme engaño si ando en la verdad? No se puede. Bien, entonces, 2 Timoteo 1:6-7, ¿qué dice? 2 Timoteo 1:6-7, lo conocemos muy bien. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Así que un soldado de Cristo no es un soldado acobardado, no es un soldado miedoso, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Y por qué el dominio propio es tan importante aquí? Porque no soy tomado en mi corazón por las emociones destructivas del pesimismo, de la tristeza, porque ahí es donde ataca Satanás. Satanás ataca en el miedo, en la cobardía, en la frustración, en el desaliento. Y cada vez que yo estoy así, es porque el enemigo me está llevando a ese estado de depresión, a estado de destrucción. Porque él no vino, Satanás vino ¿a qué? A hurtar, matar y destruir. Pero yo vine, dice Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el combate es contra batallones de maldad y por eso tengo que vestirme de ese poder de Dios. Y las artimañas, como yo dije, como dice la Biblia, son el engaño. 2 Corintios 11:3 habla de la artimaña. 2 Corintios 11, versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que el primero el que sufre el engaño del diablo, la artimaña, la acechanza, es aquel que se desliga de la cobertura, del poder, de la armadura de Dios. De la armadura de Dios. Yo le pregunto a usted, que usted puede criar un hijo en la mejor instrucción, en la mejor moralidad, en las mejores normas, pero que se junte con unos bandidos o con malas compañías. ¿Qué dice Corintios? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Basta usted que pierda la vinculación con el Señor para que usted caiga en la mentira y en el engaño. ¿Por qué los muchachos, nuestros cristianos, están enfrentando la presión de grupo? Y van a ceder a la presión de grupo y van a ceder a la tentación del grupo si no están revestidos de la armadura de Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y nosotros mismos dar el ejemplo en nuestras casas
de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces el diablo ataca por oleadas. El ejemplo está en nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto, en Lucas 4:13. Aquí podemos ver el combate, ¿no? Un combate que cómo termina. Lucas 4, versículo 13. Versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Por qué? Por un tiempo. Aquí está el ejemplo. Ataca, 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 pum, pam, ataca, ataca, ataca. Y estoy al final, día malo, firme. Y dice, bueno, voy a dejarlo un rato. Tengo que preparar otra estrategia. Y ahí es donde nosotros decimos, oye, estamos bien hoy. Oye, qué sabroso, está todo en control. Qué bendición, hermano. Estoy sobrado. Oh, Señor, cuánto más rodeado. Y nos olvidamos de la armadura. ¿Y qué pasó? ¡Shum! Viene de nuevo. Y viene por el lado flaco. Y viene y nos agarra a nosotros, no como soldados, sino como Boy Scout. Totalmente desprotegidos de todo. Y ahí es donde viene la caída de nosotros, en la autoconfianza. Y nosotros tenemos que ser como las arrieras. ¿Saben las arrieras, no? En Estados Unidos se le conoce como la Army Ant. Army Ant. ¿Está bien dicho, profe? Army Ant. Que las arrieras son obreras y soldados. Tú te metes con ella y te pinchan y te caen en grupo y No, aquí, así tenemos que ser. Obreros, soldados. Hijos, obreros, soldados. Obreros edificando la iglesia del Señor. Hijos, relación íntima con el Señor. Y soldados porque hay un enemigo. Estar alerta, a menos que yo piense que todo este rebaño que está aquí, qué precioso rebaño que el Señor me ha permitido. Aquí no hay ningún lobo. No hay ningún lobo aquí sentado. Y que todo esto que está aquí es cizaña, trigo. Y que no hay cizaña por ningún lado. Estúpido, tonto, idiota, ¿qué clase de pastor tú eres? El pastor tiene que estar, ¿qué? Alerta. Alerta porque el lobo viene. Y con el lobo tú no puedes ir, pero mira, hermano, págate, pum, pum, para afuera de aquí. ¿Por qué? Porque donde hay ovejas, hay lobo. Donde hay trigo, hay cizaña. Ahí están las 13, las parábolas de Cristo, que siempre que hay el avance de la obra del Señor, viene el ataque del diablo a la vara. Siempre. En todo momento. Entonces no podemos ser pensando en que no va a haber oposición. Y que cada vez, como los pilotos del avión, aquí tengo varios pilotos en la iglesia, cada vez que uno va hacia el Caribe, por el Triángulo de las Bermudas, normalmente llueve. Pero yo no puedo pensar, yo como piloto, yo quiero que sea soleado. Yo quiero que no es lo que tú quieres, mi hermano. Es como viene la vida. Y yo tengo que estar como buen piloto preparado para la tormenta. En una fábula de Esopo decía, un capitán salió con unos pasajeros en su barco y de tripulación y comenzó a arreciar la tormenta. Y los pasajeros, ¡ay, me muero! Y el capitán sobrio viendo y enfrentando la tormenta. La tribulación también moviendo las velas para un lado y para otro. Pasó la tormenta y los pasajeros, ¡uy, qué bien, salimos ilesos! Y el capitán sobrio, tranquilo, porque por ahí viene otra. ¿Me explico? ¿No me estoy explicando? Uno no vivimos ahí, pues, del baratillo y de la ganga y la liquidación por cierre y el shopping permanente y el día libre. Y no, porque muy dado, ¿se acuerdan que nosotros somos caribeños? Aquí nosotros tenemos una cultura de la parranda y de que coger las cosas suaves y de que que lo mejor es, no, tranquilo, cógelo suave, el trabajo queda y tú te vas, y hay un montón de cosas como para bajar la guardia. No, señor. Como creyentes tenemos que estar siempre como apertrechados, con nuestro chaleco antibala, con nuestro casco, nuestro escudo, y eso lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora. En segundo lugar,
Vamos a ver las partes de esa armadura del soldado, que la conocemos bien. En primer lugar dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí viene el cinturón. El cinturón hace que no se te caigan los pantalones. El cinturón hace que todas las partes estén bien fijas y afirmadas. ¿Cuál es el cinturón? La verdad. La verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Cuando Cristo estuvo orando antes de enfrentar la cruz, en Juan 17:7, estas fueron las palabras del Señor Jesús. Juan 17:7, 17:17. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es que decir que ya yo tengo que definir mi rumbo. Yo estoy en la verdad de Cristo porque no tengo dentro de mi corazón ningún tipo de ídolo o ningún tipo de pensamiento que me desvíe de la verdad del Señor. Me amparo, me apertrecho, me apoyo, me protejo en las sagradas escrituras, en lo que el Señor establece, y si ando en la verdad, ando libre de la opresión del enemigo. Cada vez que yo me apoyo en la verdad de las palabras del Señor, el enemigo sabe que tengo ya un cinto muy fuerte que no me puede atacar. Yo tengo que vivir en la verdad, no en la mentira, no en las medias tintas, ni agua de masa, ni café de esos bajitos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen al café? Ah, colado, ¿cómo no? El café, el que es el chiquito así, el que no es puro, lo dice. Tinto, ¿qué es? Un tinto, un expreso, no. Eso, café aguado, no. Aquí la verdad. La verdad. Si yo ando en la verdad, el Señor no ataca. Yo ando en la verdad. Yo soy de Cristo. Yo he nacido de nuevo. Aquí viene la verdad. El segundo habla de la coraza de justicia. Dice, y vestidos con la coraza de justicia, que es la pechera. Aquí, para evitar que cuando un dardo, una flecha, un espadazo del diablo, que cuide mi corazón, que cuide mi área. ¿Y qué es la justicia en la Biblia, hermano? El justo por la fe vivirá. ¿La justicia qué es? La obediencia a la palabra de Dios. ¿La justicia qué es? La integridad de que ando en los senderos de Cristo. ¿La justicia qué es? La conciencia limpia. Búsquense 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. 5:21. Así que no conoció pecado Cristo por nosotros, así que no conoció pecado al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él nos justificó por medio de la sangre de él. Yo tengo que tener una seguridad en mi cinturón de verdad, en mi coraza de justicia, de que mi conciencia ha sido limpiada por la sangre de Cristo Jesús. ¿Dónde están los que acusarán a los hijos de Dios? ¿Dónde están los que condenarán a los hijos de Dios si Cristo murió por mí? Y Satanás siempre me va a exponer de que yo no soy justo. Yo he sido justificado por la sangre de Cristo Jesús. Y debo mantenerme en la integridad de que mi conciencia anda limpia, que no ando en la mentira, sino en la verdad. Habla también aquí, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es el versículo 15. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Miren, el calzado se refiere al propio Evangelio. Hermano, si nosotros nos cerramos en nuestras iglesias y no llevamos el Evangelio de paz y no invadimos el territorio del enemigo que está lleno de pobredumbre, de miseria, de maldad, y no entramos a arrebatarle almas cautivas por el pecado y lo atraemos a Cristo, entonces ¿cómo podemos nosotros tener un mejor mundo
si nosotros no llevamos esa sal y esa luz a la tierra? Tenemos que entrar a invadir el territorio del mundo. A mí cuando me hablaron de Cristo me hablaron una vez, 2 veces y 3 veces del Señor Jesucristo. Si no hubiera los hermanos que me predicaron el Evangelio a mí, yo no hubiera estado predicando en este lugar. Nosotros tenemos que entrar a esa maldad, alumbrar esa maldad, y el Señor nos va a sacar, una vez convertidos, nos saca de la selva del mundo y nos trae al jardín de Dios. Nos saca de ahí, de la pobredumbre, de la miseria, al reino de la luz admirable. ¿Y quién va a hacer eso? Los hijos de Dios. Ahí lo dice, Romanos 10, 14 y 15, señala quién tiene que hacer ese trabajo. Romanos 10, 14. Pues, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nosotros estamos calzados con dentro de la armadura del soldado por el Evangelio de la paz. Es nuestra avanzada. Y tenemos que estar seguros que el enemigo, vamos a rescatar en el nombre de Cristo almas cautivas por el enemigo, por el poder del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Y tenemos que hacerlo para que el Señor se glorifique a través de nuestro actuar. Ahora que vamos a salir este sábado allá a la barriada, va a ser extraordinario, maravilloso. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar ahí al hombre callejero. Ahora, pregunto yo si Cristo no tiene poder para cambiar a la gente maltrecha. Él tiene un taller de chapistería, enderezar torcidos. Él tiene un taller de chapistería sin plastobón, sin abusar del plastobón ni del maquillaje. Es una carrocería nueva. Y tenemos que llevar ese Evangelio de Cristo. Porque queremos a veces la armadura, Señor, protégeme del diablo, pecho, cintura, escudo, espada. ¿Y qué pasó? Descalzo. No tenemos avanzada. No hay entrar a la invasión del enemigo. ¿Qué clase de soldados somos nosotros si no avanzamos hacia adelante? Pero la iglesia se vuelve muy pasiva. El diablo contra mí, yo contra el diablo contra mí. Oye, pero entra al territorio del enemigo. Vamos a entrar al territorio del enemigo. Y yo lo he dicho muchas veces. ¿Saben cómo yo fui conquistado por Cristo? Por mi jefe. Yo estaba graduándome de abogado y él era abogado jefe. Y para esta época navideña que viene, el hombre, la gente en trago con la fiesta navideña, el hombre se paraba y hablaba de Cristo. Y los tipos humados decían, aleluya, gloria a Dios. Y yo viendo la cosa y un sumo respeto, ¿sabes? A mí me impactaba la valentía de él, su denuedo. No había cobardía, pero claro, era el jefe, ¿no? Así que tenía que tragársela a todo el mundo ahí. Pero los tipos eran valientes. Y venía con sus Biblias Gedeón, dándole a cada uno ahí. Y de todo eso quedó un pastor. Bendito sea Jesucristo. Uno no sabe con qué va a pescar. Si va a pescar un sargento o un merlín, no sabe. Y va tirando, y ahí uno sabe, uno puede valerse de instrumentos débiles, tiene el Señor. Como ese himno que cantamos nosotros, América será para Cristo. O ese himno de cuán gloriosa no. ¿Cuál es el himno por la mañana yo dirijo mi alabanza. Ese hombre fue ganado por un indígena cuando se iba a suicidar, un guatemalteco, Alfredo Colón, en 1956. Y mira tú, un indígena agarró antes que se tirase el puente, Chucuti, le dio un tratado. ¿A quién rescató? A un varón de Dios que tanto glorificó al Señor. Y uno puede ser un instrumento de bendición si se pone las sandalias, me caso.
Y no nos vamos a poner con una cutarra, vamos a poner una bota del Señor, que es el Evangelio de Cristo. Una bota que eso es una bota impermeable de soldado. El otro indumentaria es el escudo de la fe. Ahí dice el escudo de la fe, dice el verso 16, tomad, sobre todo tomad, como diciendo, no se te quede, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. ¿Cuántos dardos de fuego? Todos. ¿Qué viene siendo? Un escudo y el diablo tirando. Ahí está como te tiene Dios. Mira la desgracia que está. Tú que estás yendo a la iglesia. Tú donde estás, mira cómo vives. Mira todo lo que estás formándote. Mira el lío que tienes. Chúcuti. Y acá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados, pasto me hará descansar. Chácate. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Chácate. Y ninguno entra. Ningún dardo entra, ninguna flecha va a entrar. ¿Por qué? Porque el escudo de la fe me protege de todo eso. Y Él va a decir, mira cómo Dios te tiene. Mira cómo, hay el que tú sirves. Y mira el problemón que tienes en la casa. Ahí está. Y todos esos dardos van a caer porque yo sé que mi Redentor vive. Y vienen los textos a mi mente cada vez que yo siento. Porque ¿dónde viene el ataque, hermano? ¿Dónde viene? Aquí viene, en el Halloween, pues. Que viene el diablo con trinchante y con cachos y rabo. No viene así. ¿Dónde vienen los ataques? En los pensamientos. Cuando yo veo pensamientos que me están debilitando y decayendo, y pensamientos que me desalientan, pensamientos que van contra mí mismo, pensamientos que me torturan, me oprimen, esos son pensamientos del enemigo. ¿Cómo se contrarresta? Con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe. Y ese escudo va a apagar todos los dardos de fuego del enemigo, que son bastantes. Pero mi hermana, si usted no se pone la armadura, ¿cómo va a soportar esos embates? ¿Cómo va a soportar esos embates? Búsquense el Salmo 3. El Salmo 3 que dice, Salmo maravilloso. El hermano en Cristo, Penedo, el portero de nosotros, de la selección nacional, se puso este salmo en el pecho. ¿Se acuerdan? Cuando terminó el juego, ¿qué decía? El versículo dice, vamos a leerlo todo, nada más son 8 versículos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Está listo, está rodeado, lo vamos a acabar. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Esa era la parte del versículo que tenía nuestro portero de la selección panameña. Eres escudo alrededor de mí. Eso era también, él diciendo, Señor, yo soy portero, pero cubre toda la portería. Eres escudo alrededor de mí. Normalmente el escudo va frontal, pero aquí el escudo del Señor es un escudo de 360 grados. Está cubriéndonos todos los francos. Eres escudo alrededor de mí. ¿Mi qué? Mi gloria. Y el que levanta mi cabeza. Es decir, no importa. Dice el verso que sigue. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté. Aquí viene la parte bonita, ¿no? No importa la cantidad de problemas que haya. No importa los adversarios, los dardos de fuego del enemigo. Yo voy a dormir. Y aquí dice que uno duerme, no importa la adversidad, el tamaño del Goliat, la tempestad que se levanta. Dice el verso 5, yo me acosté y dormí, como duermen los perros. Yo siempre admiro a los perros. Hacen así, hicieron los ojos y se durmieron. Es increíble cómo son los perros, ¿no? Y una vez yo desperté a un perro y la única mordida que tiene un perro es por haberlo despertado. Pues le hice que clic con como diciendo, me mordió porque lo desperté así abruptamente. Porque estaba dormido. Yo me acosté y dormí.
Y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y cada vez que yo me amparo en el poder de Dios y en la armadura de Dios, yo me voy a acostar, voy a dormir y me voy a levantar. Día a día, no importa el día malo, estaré firme en el Señor. No importa las vicisitudes, no importa, yo voy a estar parado. Duermo y me paro. Y duermo porque Jehová me sustenta. Este escudo alrededor de mí. No temeré, dice, no temeré a 10 millares de gente. ¿10 millares cuántos son? 10,000. Que pusieren sitio contra mí. Que me sitien, que me rodeen. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Así que el escudo de la fe es fundamental para vencer al enemigo. Tú vienes como maestro de espada, yo soy aprendiz de pistola. Aquí nunca me vas a vencer en el nombre de Cristo, porque tengo una armadura ¿cómo se llama? Invulnerable, porque es la armadura de Dios. Yo no voy a vivir morbosamente como muchos cristianos que viven ahora, que en un campamento de jóvenes hablaron de guerra espiritual y no dormían en la noche, viendo que el diablo estaba arriba de los palos. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de paz es esa? El último de los, es nuestra arma ofensiva, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí, entonces ahí está el escudo, ahí está el escudo de la fe, yo me amparo en las promesas de Dios, pero no me quedo pasivo, tácate, no, Señor. Y que viene ahora después que escrito está, como hizo Cristo. Cristo dijo siempre que escrito está. Y aquí la palabra de Dios se refiere a desenvainar la espada en el momento exacto, al momento apropiado. Ahí yo tengo la palabra exacta para combatir al enemigo, con la espada de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 lo dice claramente. Hebreos 4:12, que dice que la espada de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios es mi espada. Ahí estaré desenvainándola cada vez que me enfrento con el enemigo. Lo que quiero destacar, hermano, en el último punto, es que la oración es la atmósfera en donde el soldado de Dios vive. Para poder tener la armadura del soldado, tenemos que saber que tenemos que pedirle a Dios que nos arme, que pedirle al Señor que nos dé la protección en todo momento. Entonces la oración es el vehículo, el medio para llegar a Dios y decirle: Señor, fortaléceme en el poder de tu fuerza. Y vamos a ver la última parte en el versículo 18 al 20 en cuanto a la oración. Orando, ¿dónde? En todo tiempo. A ver, ¿cuál es el mejor tiempo para orar? Cualquiera. Orando en todo tiempo, no de vez en cuando. No es tampoco la oración formal de decirlo algo automático, rutinario. No. Esporádico. Es una oración donde yo vivo en oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque no es lo que Cristo condena. Cristo, ¿qué condenaba? La oración repetitiva, la oración de palabrería, la oración que hueca, la oración simplemente ya como una cosa mecánica, como aquel hombre que fue a la reunión de oración y nuevo en el grupo, y dice: bueno, hermano, usted que llegó, sería un hombre como Alcedo, que es el líder, despide la oración, y el hombre tira un discurso orando.
Dice, oye, dice una hermanita, ¡y qué bonito ora usted! Digo, y eso que estoy fuera de práctica. Eso que yo estoy... No, Señor. La oración no es algo, no es un discurso. La oración no es una formalidad. Orar en el Espíritu es verdaderamente suplicar a Dios. Es orar gimiendo por Dios, pidiéndole su asistencia, su protección. Orar es humildad, dependencia al Señor. Orar porque te necesito, Señor. Necesito de tu presencia en este momento, Padre. Orar debe ser un hábito, porque dice la Biblia en Tesalonicenses, ¿qué? Orad sin cesar. Y cuando yo veo bocas obscenas, o gritería, o maledicencia, o afán, es porque no hay oración. Porque si hay oración, hay dominio propio. Si hay oración, Dios va sanando el corazón. Y todo lo que habla la boca es lo que está en el corazón. Y el Señor nos purifica nuestros corazones cuando tenemos intimidad con Dios. Y dice aquí, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda, ¿qué? Perseverancia. Es decir, que la oración es la atmósfera donde respira el soldado de Cristo. Perseverancia. ¿Qué significa perseverancia? Y seguir insistiendo, tener un estilo de vida de oración y súplica por todos los santos. Aquí está diciendo, esa es nuestra forma en que nosotros estamos revestidos de la armadura de Dios. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Los últimos dos versículos también son reveladores, porque dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Qué interesante que dice Pablo, oren por mí. Muchos hoy dicen que se creen líderes, que mi oración tiene poder para bendecirlos a ustedes. Pero Pablo dice, oren por mí. Necesito que oren por mí. Él no es el depósito de la gracia de Dios. Él se mostró como barro, como un hombre sencillo. Y necesitamos orar siempre, en todo momento. El último versículo dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Miren qué clase de embajador. Mira, el representante del reino de los cielos como apóstol era un embajador en cadena. ¿Qué significa en cadena? Siempre estaba preso. Un evangelista moderno dice, oye, ¿cómo será el hotel aquí? El 5 estrellas en esta iglesia o en este Panamá. Pablo decía, oye, ¿cómo será la cárcel aquí? ¿Cómo será la cárcel? Ahí siempre terminaba clácate. Comenzaba en la sinagoga, predicaba. Los judíos se ponían bravos, le predicaba a los gentiles, el hombre preso. Era un embajador en cadena. Normalmente los embajadores tienen una inmunidad que los cobija para evitar ser arrestados y encarcelados en el país. Pero Pablo siempre fue un embajador encadenado. Para que vean cómo la humanidad rechaza el Evangelio de Cristo. Cómo el odio que le tiene Satanás a la iglesia del Señor. El maltrato que le hacen a sus siervos. Es un embajador en cadenas. Oren por mí. Oren por mí no para que me saquen de la cárcel. Oren por mí para que hable la palabra de Dios. Porque sabemos bien cuando veamos la próxima semana Filipenses, que el apóstol Pablo dice, oye, qué bueno, miren, estoy aquí encarcelado. Y es cuando más ha progresado el Evangelio. Ya yo tengo todos los soldados que tienen que ver conmigo en el cambio de guardia, ya conocen al Señor. Les saluda la casa de César. Así que ese embajador estaba encadenado físicamente, pero su boca siempre fue abierta para que el Evangelio se engrandeciera. Así que Lucas 18.1 dice, Lucas 18.1, Lucas 18, versículo 1. También les refirió Jesús, es una parábola sobre la necesidad de orar, ¿qué? Siempre. Y no desmayar. Hermano, ¿tú estás orando siempre?
No aflojamos la oración, hermanos. Y cuando aflojamos la oración, el enemigo nos da una revolcada. Nos da porque Él es maestro de esgrima. Y si nosotros no nos estamos revestidos con el poder de Dios, siempre vamos a estar en el suelo. Siempre. Así que, ¿dónde debe desarrollarse el soldado? En un ambiente, en una atmósfera de oración. Y por último, como aplicación, la armadura, querido hermano, te hace invulnerable al enemigo. Tienen que entender eso. No le tenga miedo al diablo. Dice, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Pregunta, ¿estás armado o estás desarmado? Si estás desarmado, el diablo te destruirá sin piedad, sacándote de combate. Hermano, quiero decirte, hay muchos que vienen a Cristo buscando una solución material para su vida, buscando un trabajo, buscando salvar un matrimonio, y el Señor se glorifica en todo eso. Pero lo que sí tengo que decirte es que ahora que caminas con el Señor, el ataque, la guerra está montada. Es inevitable que recibas ataques por oleadas. Pero ¿cuáles son las instrucciones? Ora pidiendo ser armado. Obedece la palabra de Dios. Testifica de Cristo y desenvaina la espada. Desenvaina la espada y cúbrete con el escudo de la fe. No le tengas temor. Yo no quería pelear cuando estaba yo en mi casa. Yo me crié sin pelea. Pero yo ahora entendí por qué mi papá me decía, me ponía la mano y me decía 1, 2, 3, 1, 2, 3, dale, 1, 2, 3, dale. Siempre los ponía, tácate. Hasta que cuando ya vi que peleé, me salieron solitas, como si fuera una kata de esa de karate. Pero ahora entendí por qué él me decía que me quería enseñar a pelear, porque iba a necesitarlo. Ahora, Cristo también te lo está diciendo como buen papá. Mira, hijo, ármate, no te preocupes, no le tengas miedo al enemigo, pero lo vas a enfrentar con la armadura de Dios. Vamos a orar para pedirle eso. ¿Qué tal si le pedimos eso al Señor? Que no se nos olvide eso. Que no andemos por ahí, como dicen en el interior, pajareando. ¿Sabe cómo es pajareando, no? Anda el chiquillo con un biombo, buscando un pájaro ahí más. No, vamos a hablar, vamos a pedir a Dios que nos revista de todo su poder. Amén. Y nos revista no hoy. Hermano, si yo oro ahora mismo por revestir la armadura del soldado, ¿nos durará un mes? ¿Cuántas veces hay que orar por eso? Todos los días, porque el día malo va a venir. No sabemos. No sé si esta semana, ¿cómo le fue? ¿De esta semana hubo algún día malo? ¿Hubo algún día malo en el día de esta semana que pasó? Bueno, Jerónimo me dice aquí, every day, todos los días. Y es verdad. Pero el Señor nos guarde. Vamos a pedirle oración. Yo con mi rebaño quiero pedirle oración. ¿Qué tal si los que quieren, porque el Señor, esto es una oración de corazón. El que quiere pedirle al Señor fortaleza en este momento, póngase de pie ahí.